revelado, impactante historia de un multimillonario que desafía a sus empleados y cambia todo con un solo juego. Pedro era un genio, pero eso no lo hacía inmuno a las miradas despectivas de sus colegas. Trabajaba en una de las empresas más respetadas de tecnología en la Ciudad de México, donde su talento era visible, pero su historia era silenciada. Venía de una familia humilde, y los valores que su abuela le había inculcado retumbaban en su mente: honestidad, esfuerzo, respeto. Sin embargo, estas enseñanzas parecían ser apenas ecos en un lugar donde el egocentrismo y la competencia voraz reinaban. Un día, el CEO, Gastón, un multimillonario de carácter implacable, lanzó un desafío, un concurso de innovación que podría cambiar el rumbo de la empresa. La chispa de la competencia encendió una llama en el corazón de Pedro. Aquí era su oportunidad, y no solo para brillar, sino para demostrar que trabajar en equipo significaba más que ser el mejor. Pero su entusiasmo se vio empañado por un nublado temor. Valeria, su mejor amiga, también estaba en la contienda. La fricción era inevitable. Quería triunfar, pero no a costa de ella. Días después, la atmósfera en la oficina comenzó a enrarecerse. Pedro se dio cuenta de que otros comenzaban a delatarse, a sabotearse mutuamente. Esto no era lo que esperaba. La presión se convertía en un veneno, y la traición se presentaba con una sonrisa. La desesperación se instaló en su pecho. ¿Debía seguir él también el juego? La vida lo había enseñado a ser honesto, a no dejarse arrastrar por la ambición desmedida. Pero, ¿valía la pena luchar en un entorno donde esos valores se habían desvanecido? Una noche, exhausto tras horas en la oficina, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado revelaba secretos oscuros sobre Gastón y su ascenso. El precio de su éxito había sido la traición y los sacrificios de aquellos que una vez le fueron leales. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Era este el camino que quería seguir? Se encontró cuestionando sus propias ambiciones, las que lo llevaron a aquel punto. No puedo ser como ellos, pensó, su mente acelerada ante la revelación. Pero, como una tormenta que se preparaba para desatarse, se sintió atrapado. La disyuntiva entre ser leal a sus principios y la necesidad de destacar se hizo palpable. La lucha interna en su pecho creció, las dudas comenzaban a nublar su mente. Con el tiempo corriendo, una idea comenzó a formarse: su propuesta no solo sería tecnológica, sino un grito de justicia y colaboración, un desafío a la ambición desmedida que lo consumía todo. Cuando el día del anuncio llegó, la tensión se palpaba en el aire. Era el momento. Se enfrentaría a Gastón en una sala llena de miradas inquisitivas. Justo cuando estaba por abrir la boca para pronunciar sus ideas, se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en él, expectantes, listos para juzgar. Aquel momento se volvió irrevocable. ¿Podría realmente desafiar a un hombre que tanto miedo imponía? Esa misma noche, Pedro sentía que su vida pendía de un hilo, la lucha por su verdad apremiaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sala volvió a caer en un silencio denso. El desafío no solo era profesional, era personal. En su corazón, el peso de su herencia lo empujaba. Pedro, sintiendo el roce de la verdad en sus labios, sabía que el momento estaba al borde de estallar. Justo cuando encontraba el valor para revelar un secreto que podría cambiarlo todo, el aire se volvió helado a su alrededor. ¿Lograría Pedro enfrentar las consecuencias de su revelación y, al mismo tiempo, encontrar su verdad en un mundo que parecía estar en su contra?
Todos estaban esperando su respuesta, y la angustia se volvió insoportable. Los ojos expectantes de sus compañeros perforaban a Pedro con una mezcla de ansias y juicio. Sentía el peso del instante que definía su carrera, pero más que eso, estaba en juego su integridad personal. La voz que había sido opacada por años, atrapada entre las sombras de la ambición y el miedo, debía finalmente ser liberada. Su mente rebotaba entre los recuerdos de sus inicios, el sacrificio de su familia, y la promesa a sí mismo de nunca perder su esencia. «Hay algo que debo decir», empezó, su voz vacilante pero firme. La sala permanecía en un tenso silencio, incluso los creyentes de la competencia sentían que algo grande estaba por revelarse. Lo que buscamos no es solo ganar, sino crear algo que realmente tenga un impacto. La competencia no debería destruirnos, sino unirnos. Si seguimos el camino de la traición, de la deslealtad, somos iguales que aquellos a quienes criticamos. El rechazo inmediato fue palpable. Gastón, de pie, con una expresión de desdén, no se tomó muy bien el discurso. ¿Qué disparates dices, Pedro? Esto es una empresa, no un asilo. La victoria es lo que cuenta, y tú lo sabes. Las grandes ideas nacen de aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Estaba realmente dispuesto a perderlo todo por sus convicciones? Una mezcla de rabia y determinación se encendió en su interior. La conversación que había tenido con esa voz anónima resonó claramente. No era solo Gastón quien debía ser cuestionado. Todos ellos, incluidos él mismo, tenían que decidir el rumbo que deseaban seguir. Lo siento, Gastón, pero no soy uno de esos. No quiero ser parte de un sistema que premia la deslealtad, replicó, mirando a sus compañeros. Si no luchamos por algo más grande, la innovación se convertirá en nada más que una excusa. ¿Alguien de aquí se siente realmente cómodo compitiendo con cuchillos detrás de la espalda? Un murmullo se extendió. Algunos asintieron levemente, otros se veían confundidos. Valeria, presente y expectante tras él, dio un paso adelante, e incluso con su propia inquietud palpitando. Pedro tiene razón. ¿De qué sirve ganar si perdemos nuestra humanidad en el proceso? Si vamos a crear, que sea de manera colaborativa. Su apoyo mostró a Pedro que no estaba solo en su batalla interna. Al verlo junto a ella, una oleada de esperanza se apoderó de él. Aunque su camino estaba plagado de riesgos, había algo más poderoso que la traición, la posibilidad de crear un cambio real. Gastón, viendo cómo la sala empezaba a cambiar de tono, se preparó para atacar. ¿Y qué propones? Un mundo idealista donde todos nos abrazamos y compartimos. Esta es la realidad del negocio. Pedro sintió que el aire se tornaba cada vez más espeso. Necesitaba una idea, algo concreto que pudiera proponer en ese instante, algo que pudiera ser la balanza para contrarrestar la aversión de Gastón. Recordó el proyecto que había estado trabajando, algo revolucionario en su simplicidad, una plataforma que no solo fuese tecnológica, sino que integrara la colaboración de todos los departamentos. Podría ser la unión que necesitaba la empresa, un grito de justicia que rompiera las cadenas de la ambición personal. No, Gastón. Propongo crear una plataforma donde nuestras habilidades se unan, donde nadie tenga que traicionar a otro para obtener un resultado. Un espacio que premie el trabajo en equipo, el respeto, y al menos el intento de construir juntos, reveló Pedro, sintiendo cómo las palabras fluían de su interior, como si su voz finalmente reclamara su lugar en el mundo laboral. El silencio nuevamente se apoderó de la sala. Gastón, furioso pero sorprendido, lanzó una mirada retadora. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Esto es un juego de poder. Tú estás proponiendo perder. No estoy proponiendo perder. Estoy proponiendo una nueva forma de ganar. Pero ahora soy el que pide la oportunidad de defender esta idea, concluyó, su voz resonando. La incertidumbre lo invadía. ¿Habría puesto en riesgo irremediablemente su carrera?
¿Se había arriesgado a desafiar al titán que era Gastón? Así, con la propuesta vibrando en el aire y el pulso de su corazón acelerado, la tensión creció aún más. Lo que quedaba por descubrir no era solo su capacidad de enfrentar a sus antagonistas externos, sino si podría sostener la fuerza de sus convicciones cuando todos los elementos parecían jugar en su contra. En ese instante, en el que la línea entre el triunfo y la oscuridad se desdibujaba, Pedro sintió que su búsqueda de identidad profesional estaba apenas comenzando. Todo lo que había dicho podía ser la chispa para su liberación o la puerta a su perdición. ¿Estaría dispuesto a afrontar las consecuencias sin perder su esencia? La decisión se cernía sobre él como una espada afilada, esperando a que el destino decidiera cortarle el camino. Las miradas que antes parecían se hundían en él como dagas ahora estaban cargadas de curiosidad y escepticismo. Pedro sintió la presión del silencio. Todo su ser anhelaba ser comprendido y no solo escuchado. En ese momento crucial, se dio cuenta de que su éxito ya no era exclusivamente un triunfo personal, sino una oportunidad para transformarse en un líder genuino. Mientras miraba a su alrededor, absorbiendo la energía de sus compañeros, se empezó a dar cuenta de que su propuesta no era solo un simple cambio en la estructura de trabajo. Era un cambio en la cultura. Debía preparar su defensa, pero más importante aún, tenía que inspirar a otros a visualizar ese futuro colaborativo. Las palabras solas no serían suficientes, necesitaba sustancia, algo que anclara su visión en la realidad. Tomó una respiración profunda. Voy a demostrar que esta plataforma puede funcionar. Necesito formarlo en un plan estratégico. Colaborar con cada departamento no solo en cuanto a habilidades, sino en valores compartidos. Si logramos unir nuestras visiones, seremos más fuertes. Valeria asintió con determinación, y ese pequeño gesto encendió una chispa en él. Se dirigió a ella. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Tu experiencia en relaciones será crucial para facilitar las conversaciones entre los equipos. El brillo en los ojos de ella reflejó su propio entusiasmo, y en ese momento, Pedro vio que su lucha interna merecía la pena. Pero el reto no era solo motivar a su equipo, también se trataba de desmantelar el poder que Gastón había cimentado. Cada momento que pasaba en la sala, Pedro sentía el hilo de su lucha por el respeto y la claridad. La confrontación no sería fácil. Gastón, no quiero que esto sea una guerra. Te estoy pidiendo que te unas a la mesa para crear algo que beneficie a todos. ¿Y qué te hace pensar que puede haber un beneficio en un enfoque tan débil? Estoy aquí para ganar, no para participar, respondió Gastón, su voz cargada de desdén. Pedro no se dio por vencido. Por supuesto que queremos ganar, pero no a costa de los valores que nos definen. No ganar significa perder el alma de la empresa. Era una declaración audaz, y sentía que cada palabra resonaba con fuerza. Entonces, decidió que era hora de actuar. Un plan era necesario, pero todavía tenía que trazar su camino a seguir, un camino que lo llevaría desde la montaña de la inseguridad hasta la cima de la confianza. Así que se sentó, tomó papel y lápiz, y comenzó a bosquejar sus ideas. Momentos después, uno de sus compañeros, Daniel, se acercó. Puedo ayudarte con algunos aspectos técnicos. Me gusta tu idea. Su apoyo fue la reafirmación que necesitaba, un recordatorio de que su visión podía atraer a otros. El tiempo pasaba, y pronto se sintió inmerso en una vibra diferente. La sala comenzó a susurrar sobre la idea que él había propuesto, y uno a uno, otros se acercaron para ofrecer su ayuda. De manera inesperada, aquella resistencia que había encontrado inicialmente comenzó a desvanecerse. Poco a poco, Pedro estaba forjando no solo un plan, sino también un puente hacia el entendimiento. Sin embargo, lo que ignoraba era un hecho crucial: a medida que su propuesta cobraba vida, más amenazante se volvía para Gastón. La marea había comenzado a cambiar y, con ella, el peligro inherente en desafiar una cultura tan arraigada. Pedro se encontró en el centro de una tormenta que apenas comenzaba a desatarse.
La pregunta que comenzó a atormentarlo era si realmente podría llevar su visión a la realidad sin perderse en el proceso. Mientras su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que debía al menos prepararse para la reacción de Gastón. Era el momento de tomar acción, y la respuesta a su desafío podría ser más feroz de lo que jamás había anticipado. La idea de la colaboración había tomado forma, pero tendría un costo. Con un nuevo sentido de propósito y una creciente determinación, se preguntó si estaba listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba, sabiendo que cada revolución necesita su sacrificio. La tensión creció en él, prometiendo que las decisiones que tomaría no solo definirían su carrera, sino su vida misma. Estaba claro que la batalla por su visión había comenzado, ahora, la cuestión era si podía manejar la presión. El tiempo se estaba agotando y con esa premura, nació una inquietud, una sensación que podría llevarlo a la cima o al precipicio. La decisión final estaba por llegar, y Pedro instintivamente sintió que, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, había llegado el momento de ir hacia adelante. ¿Podría realmente desafiar el statu quo sin sacrificar su esencia? Pedro se despertó esa mañana con un peso en el pecho. Las palabras de Gastón resonaban en su mente, como un eco constante que amenazaba con desestabilizar su recién adquirido sentido de propósito. Aquella infracción al statu quo, aunque noble en sus intenciones, podía convertirse en su mayor perdición. Sin embargo, no podía pensar en retroceder. La ilusión de la colaboración había empezado a cimentarse en un grupo que, anhelante de un cambio, había comenzado a congregarse a su alrededor. Mientras se preparaba para el día, una idea comenzó a formarse en su mente. La clave para enfrentar a Gastón no solo era su propuesta, sino su capacidad para transformar el temor en confianza, la desconfianza en colaboración. Comprendía que su fuerza no radicaba únicamente en un discurso persuasivo, sino en la convicción genuina de que cada voz dentro de su equipo importaba. Tenía que empoderar a sus compañeros, hacerles ver que su triunfo sería el triunfo de todos. En la oficina, se reunió con Valeria y Daniel, quienes traían consigo un cúmulo de ideas frescas. Si vamos a cambiar la cultura, necesitamos escuchar más que hablar. Quiero que hagamos una serie de talleres, donde cada uno pueda expresar sus inquietudes y expectativas sobre este nuevo enfoque, sugirió Pedro, sintiendo cómo la emoción comenzaba a fluir en la sala. Eso no solo es excelente, es necesario. Esto será un espacio seguro para todos, boqueó Valeria, su rostro radiante. La energía compartida fue palpable, como si un nuevo aire fluyera entre ellos, abriendo paso a un futuro incierto pero prometedor. A medida que el día avanzaba, la atmósfera en la oficina comenzó a cambiar. Lo que había empezado como susurros escépticos pronto se convirtió en discusiones apasionadas. Pedro notó cómo algunos miembros del equipo comenzaban a involucrarse más en sus responsabilidades, sus rostros iluminados por la claridad de un propósito común. Sin embargo, cada señal de progreso venía acompañada de un resquicio de ansiedad. ¿Sería suficiente para contrarrestar el poder estrangulador de Gastón? Finalmente, el primer taller se llevó a cabo. La sala estaba llena de rostros expectantes, algunos rusos, otros con ceño fruncido, pero todos con el deseo de ser escuchados. Pedro comenzó la sesión exponiendo su visión de un entorno colaborativo, destacando la importancia de las contribuciones individuales. A medida que iba hablando, se dio cuenta de que no solo estaba convenciendo al equipo, sino que también se estaba convenciendo a sí mismo. Hoy no solo vamos a hablar sobre la propuesta, sino sobre lo que significa trabajar juntos. Quiero escuchar sus miedos, sus deseos. Aquí, todos somos parte de la solución, afirmó, sintiendo una oleada de adhesión entre los asistentes. La conversación fluía con violencia tranquila, hasta que estallaron en un torrente de ideas, propuestas y preocupaciones, cada voz un ladrillo en la construcción del nuevo futuro. Pero en medio de la euforia, la presencia de Gastón se convirtió en una sombra. Las sonrisas en el rostro de los participantes reflejaban un entusiasmo renovado, pero también un miedo latente ante la inminente respuesta de su rival. La tensión comenzaba a hacerse insostenible en el aire.
Lo que están haciendo es contraproducente, y no me haré responsable de las consecuencias, indicó una voz firme desde el fondo. Era Gastón, que había entrado sin previo aviso, descolocando a todos con su presencia austera. ¿Creen realmente que hablando cambiarán los cimientos de esta empresa? Hazlo tú mismo primero. Las palabras se deslizaron como un golpe directo al estómago de Pedro. Tenía que actuar rápidamente. ¿Cómo seguir sin perder el impulso que había generado? Sin embargo, en ese instante, una veta de claridad surgió en su mente. El verdadero desafío no era solo enfrentarse a Gastón, sino demostrar que su propuesta era más fuerte que el temor que éste había cultivado. Gastón, al igual que tú, soy responsable de esto. Y mi responsabilidad es asegurarme de que todos tengamos voz. Respondió Pedro con firmeza, sintiendo como una nueva fuerza brotaba de él. Aquel era el momento que había estado esperando, una oportunidad para plasmar su esencia en el corazón de la batalla que estaba librando. Pero en el fondo de su mente, sabía que esto era solo el comienzo. Mientras las miradas se dirigían entre sí y hacia él, una pregunta comenzaba a brotar: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había comenzado a construir? La realidad se cernía sobre él, densa y desafiante, y la liga entre sus aspiraciones y la feroz resistencia que enfrentaba se tornaba más evidente con cada paso que daba. La tormenta estaba, sin duda, azotando su camino. La lección de esa jornada no era solo sobre liderazgo, sino sobre sacrificio y resiliencia. La batalla ya había comenzado, pero todavía quedaban muchas sorpresas por venir. Mientras la confrontación se intensificaba, Pedro sintió que su vida profesional se equilibraba precariamente en una cuerda floja. ¿Sería capaz de no solo adaptarse, sino también triunfar en este nuevo panorama de desafíos? La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y el siguiente movimiento podía definir no solo su carrera, sino también el futuro de todos los que lo rodeaban. La sala de reuniones había quedado en silencio tras la intervención de Gastón. Los rostros se tornaron serios, la energía chispeante del taller se disipaba ante la nube de incertidumbre. Pedro tomó un respiro profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cada mirada contenía una mezcla de preocupación y esperanza, sabía que no podía decepcionarlos. Esta era su oportunidad de cimentar un liderazgo genuino. Ahora más que nunca, necesitamos unirnos, comenzó, su voz resonando con más fervor del que se había imaginado. El cambio que aspiramos a lograr no se basa en ideologías vacías. Es una construcción colectiva, y cada uno de ustedes tiene un papel importante en esto. Mientras hablaba, observaba detenidamente a cada miembro del equipo. Algunos asentían con aprobación, otros lucían escépticos. La duda de muchos era palpable, pero Pedro comprendía que cada inquietud representaba una oportunidad para fortalecer su propuesta. Una idea lo golpeó con claridad: debía hablarles con más honestidad, con más vulnerabilidad. Sé que muchos de ustedes tienen dudas sobre mis intenciones. Tal vez sientan que esto es solo una forma de erosionar el control que Gastón tiene, continuó, dejando caer la armadura emocional que había estado sosteniendo. Pero estoy aquí para decirles que este proceso no se trata de mí, se trata de todos nosotros. Estamos construyendo un lugar donde cada voz cuenta y cada idea tiene el poder de cambiar nuestro destino. La sala parecía vibrar. Algunos compañeros comenzaron a compartir sus preocupaciones: la falta de comunicación, el miedo a alzar la voz, la sensación de que sus esfuerzos no eran valorados. En lugar de intimidarse, Pedro utilizó cada uno de estos comentarios como un ladrillo, construyendo un puente hacia un diálogo más profundo. Era un verdadero ejercicio de escucha activa, donde él mismo comenzó a reflexionar sobre su propio papel en esta nueva estructura. Cuando la sesión concluyó, un ambiente cargado de renovación se podía sentir en la sala. Sin embargo, Pedro no podía ignorar que la consigue de este impulso inicial le debía a Gastón. La sombra del antagonismo seguía vigente, una constante recordatoria de que su camino no sería sencillo. En los días siguientes, una tensión sutil se instaló en las oficinas.
Aunque las conversaciones se habían vuelto más fluidas y constructivas, el clima seguía viciado por la posibilidad de un enfrentamiento directo con Gastón. Era un juego de ajedrez, donde cada movimiento podía marcar el final del partido. Pedro entendió que debía prepararse más allá de lo conceptual, necesitaba fortalecer sus habilidades de negociación y persuasión. Decidió tomar medidas concretas para mejorar su capacidad de negociación. Pasó horas leyendo sobre estrategias de comunicación asertiva y recopilando datos que respaldaran su propuesta. Habló en privado con Valeria y Daniel, profundizando en cada aspecto de su enfoque colaborativo y pidiendo su retroalimentación. Juntos, comenzaron a elaborar un plan detallado que transmitiera no solo su propuesta, sino también una respuesta sólida a cualquier crítica que pudiera surgir. Mientras tanto, un sentimiento de ansiedad comenzó a ser una presencia constante en su vida diaria. También despertó una agonía interna, el temor de que su esfuerzo no fuese suficiente para combatir el poder de Gastón. En la soledad de su oficina, muchas noches se encontraba ante el espejo, cuestionándose sobre sus propias capacidades. ¿Era realmente el líder que su equipo necesitaba? Una noche, después de un largo día de trabajo, decidió hacer una lista de sus fortalezas. Al hacerlo, experimentó una revelación personal, había creado un equipo sólido no solo por su liderazgo sino por su propia vulnerabilidad. En cada conversación, había sembrado confianza, presencia, humanidad. El momento decisivo se acercaba de manera inevitable. Mientras Pedro preparaba la presentación de su propuesta ante la dirección, sus pensamientos giraban en torno a una pregunta crucial: ¿podría demostrar que su visión no solo era viable, sino que era el camino necesario para la supervivencia del equipo en el contexto actual? La respuesta se hacía cada vez más urgente. Justo cuando sentía que todo estaba poniéndose en una dirección positiva, un mensaje a su teléfono rompió su concentración. Era Gastón, una invitación para reunirse y discutir algunos temas importantes. Si él pensaba que su encuentro sería casual, no tenía idea de lo que Pedro realmente sentía. Porque esta vez, los roles podían cambiar y el momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados. ¿Sería Pedro capaz de afrontar el desafío final y, en el proceso, consolidar su lugar como un verdadero líder? La respuesta estaba al alcance de su mano. La reunión con Gastón se programó para el día siguiente. A medida que se acercaba, el corazón de Pedro latía más rápido, mezclando determinación con un leve atisbo de miedo. Mirarse en el espejo esa mañana fue un recordatorio de que todo lo aprendido y trabajado debía ser canalizado en esa única instancia. Se visualizó en la sala, no como un rival temeroso, sino como un líder con un propósito que defender. El ambiente de la reunión era tenso, la sala, equipada con paneles oscuros, reflejaba su estado emocional. Gastón llegó con su habitual porte, confiado y autoritario. La mirada que intercambiaron antes de sentarse hablaba más que cualquier palabra. Pedro se sintió invadir por una oleada de nervios. Sin embargo, el ethos de su equipo, el mensaje que había cultivado en los días previos, le otorgó fuerza. Pedro, comenzó Gastón, he escuchado sobre ciertos cambios que has propuesto. Me gustaría saber qué te lleva a considerar una reorganización. La frase se deslizó entre los dos como un desafío. Sus ojos escudriñaban la intención detrás de la expresión de Pedro, un escáner dispuesto a desnudar a cualquier debilidad. Sí, Gastón. Lo que planteo no es solo una reorganización, sino un cambio en nuestra forma de trabajar juntos, respondió Pedro, buscando estabilidad en su voz. He hablado con el equipo y hay un deseo fuerte de tener un espacio donde se escuchen las ideas de todos. Se ha creado una inquietud que no podemos ignorar. La sinceridad de sus palabras lo hizo sentir más fuerte. Era un diálogo, no un monólogo. Gastón sonrió, pero no era una sonrisa amable. ¿Un espacio para todos? Eso suena idealista, comentó, sus palabras como cuchillas afiladas. Necesitamos resultados, no ideas utópicas. ¿Cómo piensas abordar la crítica que esto podría generar? Pedro sintió una punzada,
pero no se dejó llevar por la ira. Recordó las horas pasadas en la exploración de sus propias fortalezas. He preparado datos que respaldan la propuesta. No se trata solo de una buena intención. La comunicación abierta está directamente relacionada con la productividad y la innovación. Si priorizamos eso, también veremos un aumento en los resultados económicos. Las palabras sonaban firmes, cada una un ladrillo en el muro que estaba levantando. El intercambio continuó, Pedro argumentando, mostrando evidencias, mientras que Gastón jugaba a la defensiva, utilizando la intimidación como su herramienta principal. Pero iba más allá de un mero tira y afloja, era la lucha de una filosofía de trabajo contra otra. En cada réplica de Pedro, crecía la convicción que había comenzado a forjar en su corazón, esto era más que una labor de convencimiento, era una redefinición de su propio papel. Aún así, a medida que la conversación avanzaba, el miedo a la represalia de Gastón se cernía sobre él como una nube oscura. Pedro comprendió que este momento no solo definiría su posición, sino también el futuro de su equipo. En un respiro profundo, decidió que era el momento de un giro inesperado, un acto de valentía que podría cambiar la dinámica. Gastón, sé que esto no es lo que te gustaría escuchar, y entiendo tus preocupaciones. Pero no puedo retroceder. La voz del equipo que represento no puede ser silenciada. Puede que mi enfoque no lo apruebes, pero los resultados que la compañía necesita provienen del compromiso de cada uno de nosotros, no de un liderazgo autoritario. Las palabras colgaron en el aire, profundas y resonantes. La mirada de Gastón se oscureció, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Era un momento crucial, Pedro podía ver que su desafío estaba comenzando a calar hondo. Sin embargo, el ambiente estaba aún cargado, y el próximo movimiento de Gastón podría deshacer todo lo que había construido. Esto no queda aquí, musitó Gastón con voz baja, casi un susurro cargado de tensión. Vas a desear haber pensado 2 veces antes de hablar así. Pedro sintió como el frío de la incertidumbre le recorría la espalda. Sabía que ahora había cruzado una línea. No solo había planteado una propuesta, había puesto en tela de juicio la autoridad de su antagonista. Con su futuro en juego, comenzó a preguntarse si realmente estaba preparado para las consecuencias de su valentía. La respuesta era incierta, y el peso de lo que se avecinaba caía sobre sus hombros como un manto pesado. La lucha por su visión apenas comenzaba, y tener que enfrentar una revancha con Gastón se convertía en un límite cada vez más tangible. El juego estaba en marcha, pero él no podía permitirse titubear. Si esto era lo que significaba ser un líder, necesitaba encontrar la forma de aguantar la presión. ¿Podría sostenerse bajo el conflicto y salir victorioso de esta confrontación? La lucha significaba más que solo él, y los próximos días serían decisivos. Pedro salió de la sala de reuniones con la presión todavía latiendo en su pecho. Había intercambiado palabras con Gastón que resonaban en su mente, una y otra vez se repetían sus advertencias. Lo que había empezado como un intento de fortalecer su propuesta se había transformado en un desafío palpable contra una figura autoritaria. Caminó por el pasillo, la mirada al suelo, sintiendo el peso de las repercusiones que su valentía podría acarrear. Los rostros de sus compañeros de trabajo aparecían en su mente, cada uno de ellos había expresado su frustración y deseo de cambio. De repente, ser el portavoz de su equipo no parecía solo un papel, sino una responsabilidad enorme. Una visión de futuro fluía a través de él, y lo aterrador era que parecía más real que nunca, pero esa realidad venía acompañada de riesgos significativos. ¿Qué piensan ahora de ti los demás?, se preguntó Pedro mientras se sentaba en su escritorio, rodeado de documentos y correos no leídos. Ese pensamiento lo obligó a confrontar su inseguridad. Podía sentirse el héroe en su mente, pero ¿lo era realmente? La duda lo golpeó fuerte. ¿Había actuado con sabiduría al desafiar a alguien tan poderoso? Al proseguir su jornada, sus pensamientos fluyeron hacia el futuro inmediato. Necesitaba un plan, no solo para defender su posición ante Gastón, sino también para mantener la moral del equipo alta.
La imagen de su grupo entraba y salía de su mente, visualizando sus rostros al compartir sus ideas. Tenía que evaluar sus puntos de vista, entender a fondo sus inquietudes y fortalecer el lazo entre ellos. Un líder no solo habla, un líder escucha y construye sobre la confianza. Así fue como decidió que debía convocar a su equipo a una junta de emergencia. Era el momento de unir las piezas, no podía permitirse caer en el desánimo. Mandó un correo rápido, sugiriendo que se reunieran a la hora del almuerzo en su oficina. Axila de nerviosismo recorrió su espalda mientras pensaba en las posibles reacciones, algunos podrían ser escépticos, otros emocionados. Pero era un paso que debía dar. Cuando el grupo se reunió, la atmósfera era tensa, pero contagiante de entusiasmo. Las sillas chirriaron mientras tomaban sus lugares y las miradas buscaban una conexión con Pedro. Las palabras que le habrían gustado a cada uno resonaron en su mente, la importancia de ser escuchados, de ofrecer ideas y soluciones. Notó cuántos deseaban un entorno más colaborativo, menos frenético, más integrador. Con cada voz que se levantaba, la emoción de la posibilidad crecía. Queridos colegas, comenzó Pedro, notando cómo su voz se tornó más firme. Hoy hemos presenciado un momento crítico. No solo para mí, sino para todos. Quiero construir un puente entre nuestras inquietudes y la dirección de la empresa. Necesitamos ser un equipo, con una voz unificada. Cada uno de ellos se fue animando a compartir lo que pensaban, y mientras hablaban, la tensión en la sala comenzó a disolverse, dejando lugar a una energía más constructiva. Las ideas surgían rápidamente y con ellas, la esperanza. Pedro notó su propio crecimiento a través de esta interacción. Se estaba convirtiendo en un catalizador de cambio, y cada miembro del equipo parecía encontrar su voz en el proceso. Al final de la reunión, Pedro se sintió más conectado que nunca con su equipo, pero también más consciente de la tarea titánica que tenía por delante. Esto es solo el comienzo, pensó, corriendo su mano por los papeles en su escritorio. La próxima semana, Gastón tendría que escuchar más allá de su poder y autoridad, tendría que considerar la voz colectiva de un equipo decidido a ser escuchado. El camino por delante se presentaba incierto. Pedro sabía que iría a una nueva reunión con Gastón, aunque esta vez respaldado por un equipo que creía en lo que estaban construyendo juntos. Sin embargo, las palabras de Gastón aún flotaban en su mente: vas a desear haber pensado 2 veces antes de hablar así. La tensión aumentaba una vez más, y la incredulidad de ese enfrentamiento final se intensificaba. ¿Cómo contestaría Gastón ante esta nueva unión que había iniciado? Pedro comenzó a calcular sus próximas jugadas, pero también a prepararse para posibles contraataques. Era un juego peligroso, y él estaba decidido a salir victorioso, pero el costo podría ser mayor del que imaginaba. Pedro se despertó antes de que sonara su alarma. El eco de la reunión aún retumbaba en su mente como una campana de advertencia. Se levantó y se miró al espejo, notando la sombra de la incertidumbre en su reflejo. Había tomado la decisión de representar al equipo, pero la carga que eso conllevaba se hacía cada vez más pesada. Sabía que enfrentarse a Gastón sería solo una parte del desafío, también necesitaba prepararse para lo que vendría después. Mientras desayunaba, sus pensamientos danzaban entre la estrategia y el sentido de urgencia. Había que fortalecer aún más el vínculo con su equipo. Era fundamental que cada miembro se sintiera empoderado, que comprendieran que su opinión tenía peso. De repente, recordó algo, una técnica de liderazgo que había leído sobre la importancia de la escucha activa. Se preguntó a sí mismo cómo podría implementar eso en su próxima conversación con ellos. Decidió actuar. Abrió su laptop y envió un mensaje a todos los integrantes del grupo pidiendo una breve declaración sobre lo que significaba para ellos el trabajo en la empresa. Cada respuesta se convertiría en parte de su arsenal para la reunión con Gastón, un recordatorio palpable de que cada voz contaba y merecía ser escuchada. Pedro esperó ansioso las respuestas, deseando que el equipo se involucre de manera más tangible. En el transcurso del día, los mensajes comenzaron a llegar.
Aquello se volvió una ola de inquietudes, esperanzas y sueños compartidos. Al leer cada uno de ellos, Pedro sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Las palabras de sus colegas reflejaban un deseo de cambio, una necesidad de ser parte del proceso y de desafiar las dinámicas obsoletas que habían estado impidiendo su crecimiento. Pero también surgió una inquietud, ¿sería suficiente? A medida que el día avanzaba, se vio sumergido en una tarea inesperada, construir un relato. Cada aporte que recibió necesitaba ser entrelazado en una narrativa convincente que pudiera presentar ante Gastón. Se sentó en su oficina, letanía de ideas y emociones fluyendo a través de él, buscando conectar esos hilos dispersos en un solo argumento. La presión aumentaba, y con ella crecía su determinación. Recorrió cada frase despacio, reflexionando sobre la relevancia de cada palabra que elegía. Quería que cada miembro del equipo sintiera que su voz resonaba en su forma de hablar. Pedro entendió que no solo estaba comunicando datos, estaba transmitiendo una visión, una esperanza compartida por su equipo. En ese momento de creación, se vio a sí mismo como un narrador, un constructor de puentes hacia la dirección que todos deseaban. Finalmente, al caer la noche, se sintió preparado. Las huellas del trabajo conjunto se manifestaban en forma de una presentación clara y poderosa. Pero antes de cerrar su laptop, hizo una pausa. La duda volvió a asaltarlo. ¿Qué pasaría si Gastón desestimaba sus argumentos? ¿Y si se reía de la idea de ser un equipo unido? La traición de sus propios temores comenzó a surgir como un fantasma del pasado. Era hora de lidiar con esos miedos. Aceptó que los riesgos eran parte del juego, que la vulnerabilidad podía llevar a una conexión más profunda y a un cambio significativo. Se quedó mirando la pantalla, el reflejo de su propia inseguridad, un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Con firmeza, decidió que no podía dar marcha atrás. Con cada voz que se unía al suyo, su convicción se hacía más sólida. Tendría que enfrentar a Gastón, pero lo haría con el respaldo de su equipo. Las palabras resonaron en su mente, el momento de la verdad había llegado. Con la mañana del día siguiente a la vista, Pedro se sentó en la cama, la adrenalina corriendo por su cuerpo. Había llegado su hora, y sabía que no podía claudicar. La preparación era fundamental, pero había un elemento más. Tenía que recordar que el verdadero desafío no solo estaba en la sala de reuniones, sino también en su propio interior. Sin embargo, había una cosa más que lo inquietaba. ¿Qué haría si la respuesta de Gastón fuera la misma descalificación de siempre? Esa pregunta se volvió un nudo en su estómago mientras cerraba los ojos con la determinación de que estaba listo para luchar. Al final de la noche, una última revelación le atravesó la mente. Quizás el verdadero reto no era solo enfrentarse a Gastón, sino salir a la luz con un cambio que pudiera forjar un camino al nuevo sistema que todos anhelaban. ¿Podría su voz transformar el presente? La respuesta aguardaba en la reunión. Con un profundo suspiro, se dio cuenta de que cada paso hacia el cambio requería su propia valentía. La historia de su vida estaba a punto de cruzarse con la de Gastón, y lo que ocurriría desencadenaría un ciclo que marcaría tanto su futuro personal como el del equipo. La sala de reuniones era austera, con paredes de un gris impersonal que parecían absorber cualquier atisbo de calidez. Pedro se sentó al borde de su silla, sintiendo como cada segundo se estiraba en una expectativa palpable. El cronómetro de su mente contaba los minutos que faltaban para que el desafío llegara. Miró a su alrededor, sus compañeros, algunos serios, otros nerviosos, y todos expectantes ante lo que iba a suceder. Sin embargo, esta vez no era solo una cuestión de enfrentar a Gastón, era más bien una prueba de liderazgo y autodescubrimiento. En ese momento, Pedro entendió que salir de su propia sombra era el primer paso para iluminar el camino de su equipo. Al pronunciar las primeras palabras con una voz clara y firme, su corazón se alineó con su propósito. Reiría de sus propios temores. Era el momento de ser el vehículo del cambio que tanto anhelaban.
El tono monótono de Gastón pronto hizo eco en la sala, como si cada palabra fuese un golpe directo a la valentía que Pedro había construido. ¿Realmente piensan que sus opiniones cuentan?, preguntó, desestimando la presentación con una mueca cínica. Pedro sintió que el aire se detenía, el sudor le corría por la frente. Enfrentar a la figura de autoridad era aterrador, pero recordó el soporte que había recibido de su equipo. Con una respiración profunda, comenzó a articular su argumento. Hablaba no solo de los datos recopilados, sino de las emociones y de la historia que cada mensaje representaba. En medio de su discurso, se percató de algo fundamental: el proceso de comunicación era una danza, y él era el líder de ese baile. Los rostros de sus compañeros comenzaron a iluminarse con cada palabra, la conexión se hacía más fuerte. Pedro se sentía no solo como un portavoz, sino como un canal que transmitía una necesidad colectiva de cambio. A cada afirmación que hacía, las paredes parecían encogerse para acercar sus voces. Gastón intentaba interrumpir, pero con cada intento Pedro lo enfrentaba. Así, sin darse cuenta, el diálogo se tornó en un tira y afloja, donde él defendía la esencia de su grupo mientras el otro intentaba desmantelar esa unión. La fuerza de su equipo se hizo palpable, cada uno asintiendo y mostrando pequeños gestos de apoyo que lo empujaban a continuar. Sin embargo, un instante de duda se deslizó en su mente. ¿Acaso estaba desnudando su vulnerabilidad ante un monstruo? Era un riesgo que nunca había considerado. En su entereza, Pedro sentía cómo la línea entre el valor y la imprudencia se difuminaba. Pero este desafío era más que un intento de convencer a un ejecutivo caprichoso, era un llamado a sostener una visión, a proteger la esencia de un colectivo que llevaba tanto tiempo en silencio. Finalmente, cuando la presentación culminó, un silencio tenso invadió la sala. Las miradas de sus compañeros se posaron en Gastón, esperando que se desatara la tormenta. Pedro entendió que el momento crucial aún no había llegado. La reacción de su superior podía determinar el tono del cambio o perpetuar el estancamiento. Gastón, con una mirada de sorpresa mezclada con desdén, finalmente levantó la vista. Así fue como, en esa tensión casi insoportable, Pedro se enfrentó al instante decisivo. En ese segundo, la lección más valiosa se reveló: la verdadera lucha nunca es solo contra el adversario, sino también contra las dudas internas que intentan paralizar la acción. Cada segundo que pasaba pesaba en el ambiente y, para Pedro, el verdadero reto no era solo conquistar a Gastón, sino descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su equipo. Como un puño en su estómago, se preguntó, ¿realmente estaba listo para enfrentar las consecuencias de su decisión? Mientras la respuesta de Gastón flotaba en el aire hasta convertirse en un eco, una nueva vertiente de incertidumbre se instaló en su pecho. La salida de la reunión podría significar más que la aprobación o el rechazo, sería un punto de inflexión. ¿Se atrevería a dar un paso aún más audaz en la dirección del cambio que deseaba, incluso si eso implicaba arriesgar su posición? La sala estaba a punto de estallar en una revelación que no solo definiría su destino, sino también el rumbo del equipo entero. El evento culminante llegó justo cuando Pedro sintió que su corazón latía a un ritmo incontrolable. La sala seguía en silencio, cada mirada enfocada en Gastón, y el aire se tornaba denso por la expectación. Pedro se dio cuenta de que no solo estaba en juego su carrera, sino la de todo su equipo. El aliento se le cortaba, sabía que el momento de la verdad había llegado. Gastón se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa con expresión fría. Pedro, es admirable que tengas la valentía de expresar tus ideales. Pero aquí, la realidad es que los resultados son lo que vale. No voy a aceptar una propuesta que suena más a un sueño utópico que a una estrategia comercial sólida. Lo que necesitamos son resultados, no palabras. Las miradas de sus compañeros se volvieron aún más intensas, el ambiente era tenso y electrizante. Pedro se sintió como si estuviera en el centro de un huracán. Sin embargo, tras semanas de preparación y reflexión, una resolución firme surgió en su interior.
Sabía que había construido algo significativo junto a su equipo, y no podía dejar que Gastón lo desestimara tan fácilmente. Entiendo que los resultados son la base de la empresa, respondió Pedro, su tono firme. Pero lo que propongo no es solo un cambio directo en los procesos. Es un cambio en la cultura de nuestra empresa, en cómo estamos dispuestos a trabajar juntos. Si no iniciamos este proceso desde nuestro interior, lo que obtendremos a largo plazo será una compañía deshumanizada y dividida. Eso no lleva al éxito sostenible. Al pronunciar estas palabras, un murmullo de acuerdo recorrió la sala, algunos integrantes del equipo asintieron, visibles en su apoyo. Pedro sintió el poder de su argumento fortalecerse, como raíces que abren espacios en un suelo estéril. La valentía empezaba a superar el miedo, y por primera vez, la sonrisa de Gastón se desvaneció. Pedro, lo que propones es arriesgado. ¿Y si el equipo no responde como esperas? Los sueños no construyen un negocio. ¿Vas a responsabilizarte si esto termina en fracaso? La voz de Gastón era intimidante, pero Pedro no flaqueó. Si hoy no lo intentamos, mañana no tendremos la oportunidad de saberlo. Este cambio representa a cada uno de nosotros y está basado en la idea de que, cuando trabajamos juntos, estamos mejor equipados para enfrentar cualquier adversidad. Esto no es solo una propuesta, es una responsabilidad que pagos hayan de asumir todos, incluidos tú y yo. Te estoy pidiendo que nos des la oportunidad de mostrar que, al unirnos, podemos ser más fuertes que divididos. La sala guardó silencio una vez más. Pedro vio cómo las expresiones de los miembros del equipo pasaron de la incertidumbre al reconocimiento. Cada rostro reflejaba una lucha interna y el deseo de un cambio genuino. Con el pulso más firme, continuó. Si ambas partes somos capaces de escuchar y aprender de nuestros errores, veremos que esto es posible. Juntos podemos redefinir qué significa innovar realmente. Gastón se reclinó en su silla, sus ojos afilados como cuchillos consideraban lo que Pedro había presentado. Aquella defensa resonaba de manera inesperada. El tono de conversación había cambiado, y el poder que había mantenido tan firmemente comenzó a desvanecerse. Te doy una oportunidad, finalizó Gastón, su tono aún grave, pero menos despectivo. Pero será bajo una condición, necesito resultados en 3 meses. Si esto falla, es tu responsabilidad. Un suspiro colectivo de alivio se apoderó de la sala. Pedro sintió que el peso que había estado cargando se desvanecía. La tensión se aflojó, y el reconocimiento se reflejó en la mirada de sus compañeros. No solo había superado un obstáculo, había comenzado a articular un futuro juntos, basado en la colaboración y el compromiso. Esa tarde, mientras salían de la sala, la atmósfera estaba impregnada de un aire renovado. Los colegas le ofrecieron palabras de apoyo, y la cercanía que había creado junto a ellos se materializaba en la reafirmación de un futuro compartido. Pedro se dio cuenta de que había conquistado no solo el desafío de Gastón, sino también una parte significativa de sí mismo. La decisión de defender su propuesta había sido un catalizador para su crecimiento. Reconoció que el verdadero liderazgo no se basa solo en el poder, sino en la inclusión, la empatía y la creencia en el potencial de los demás. Había aprendido a escuchar y unir, a desafiar y demostrar que cada voz importa. Cuando finalmente regresó a casa, una sensación de logro y satisfacción le llenó el corazón. Aunque el camino que tendría por delante no sería fácil, estaba decidido a sostener el compromiso que había tomado con su equipo. La lucha apenas comenzaba, pero gracias a su valentía, habían cimentado el primer paso hacia un cambio real y significativo. Al mirar hacia el futuro, Pedro comprendió que el valor de un líder no se mide solo por su éxito, sino por cómo eleva a los que le rodean. Había alcanzado no solo un reconocimiento profesional, sino una realización personal vetejada por el esfuerzo compartido, la confianza renovada y un propósito genuino. La historia de transformación de Pedro no solo era la suya, era la historia de todos aquellos que se habían atrevido a soñar juntos. Con esa corazonada, miró hacia el horizonte de posibilidades que ahora se dibujaba ante él, y sonrió,
confiado en que habían comenzado a construir un lugar donde cada idea, cada voz, verdaderamente contaba. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final que resuena en sus corazones. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.